Muy bienvenidos a este video. Hoy tenemos un viaje muy especial ya que tenemos un vuelo internacional. Este es el Aeropuerto Internacional de Santiago, Aeropuerto Arturo Merino Benítez, y en el día de hoy vamos a viajar hacia la ciudad de Roma, a Italia. Este es el interior del aeropuerto y este viaje lo vamos a realizar en dos tramos. Primero vamos a viajar a la ciudad de Barcelona, en España. Ahí estaremos 1 hora y media y luego tomaremos un siguiente vuelo para llegar a la ciudad de Roma. Este es el interior del aeropuerto de Santiago. Ahí estamos despachando la maleta. Ahora vemos la tarjeta de embarque del día de hoy. Estamos volando con la empresa Level, con la cual vamos a viajar hacia Barcelona, como les comento. Y ese día llegamos al aeropuerto a eso de las 9 y algo de la mañana. Nuestro vuelo estaba fijado para las 12 del día, 11:55 en realidad. Y por acá la verdad es que yo estaba un poquito apurado, tengo que comentarles con mucha sinceridad, ya que no teníamos tanto tiempo para hacer el proceso de migración, el proceso de seguridad. Miren, ahí se ven hartas personas realmente a esa hora que estaban haciendo la cola antes que nosotros, y yo estaba un poquito preocupado porque no sabía si íbamos a alcanzar. Ya, yo igual tenía la esperanza de que alcanzábamos, pero no sé, siempre es bueno llegar con harto tiempo de antelación al aeropuerto, sobre todo para vuelos internacionales. Así que bien, ese es el duty free. Después nos fuimos a ver la puerta de embarque y ya, llegamos a la puerta de embarque del día de hoy, alcanzamos. Así que ya por acá yo comencé a respirar un poco más tranquilo. Entonces ahora los dejaré con el resto del video, en el que voy a ir intercalando un poco de narración en vivo con también un poquito de voz en off, según cual sea el momento del video. Bueno muchachos, ya estamos en la puerta de embarque y ahora sí ya me siento mucho más tranquilo y les puedo conversar con un poco más de calma. Y está comenzando el embarque justamente de nuestro vuelo y estaba un poquito preocupado porque llegamos recién. Hoy día viajo con mi hermano y tenía miedo de que perdiéramos el vuelo porque habían bastantes personas en la seguridad y no estaba seguro si alcanzábamos a llegar a tiempo, pero sí alcanzamos. Acá está la puerta de embarque, la C04 y C02 para nuestro vuelo a Barcelona. Y acá ya comienza el embarque con los grupos 1, 2, 3 y 4. Vale, y comenzamos con el embarque de nuestro vuelo. Vamos caminando y ya iniciamos entonces el avión. Hola. ¿Por aquí? La buenas es el 38A. Ah, por aquí también. Gracias. Esta es la cabina del avión, es de configuración 2x4x2 y nosotros vamos a viajar en el asiento 38 A y C. Vamos a ir en ventana y pasillo. Esta parte la narro con voz en off. Acá vemos los detalles del asiento. Tenemos un tablet en la parte superior. El avión es un Airbus A330-200 y acá vemos en la parte inferior una mesa desplegable que está bastante amplia. Ahí se ve el detalle y la mesa desplegada, bastante buena la verdad. Y un poco más arriba encontramos información de seguridad del vuelo, que es la que vemos ahí a la izquierda, donde dice Airbus A330-200. Y a la derecha encontramos el menú con los servicios que ofrece Level a bordo. El avión incluye interesantemente Wi-Fi, que es gratis, aunque es solamente de mensajería, pero igualmente está bastante bueno. También se incluyen 3 niveles de internet, de 1 hora, 4 horas y de todo el vuelo, además de alimentos a bordo. Of this aircraft, please remove your headphones and give us your full attention for the next few minutes. Can be used as long as they are in flight safe mode. For takeoff and landing, larger devices must be stowed away. Enable Wi-Fi whilst in flight safe mode to connect.
y nos fuimos nomás. Así de simple, ya estamos volando, ya estamos yéndonos hacia Barcelona, nuestra primera parada de este vuelo. Un viaje de verdad muy bonito que había esperado por mucho tiempo, realmente muchos meses en mi casa conversando del tema con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, planificando este viaje, así que muy contento realmente de iniciar esta aventura, este periplo. Así que ya estamos sobrevolando por parte de lo que es la zona norte de Santiago y ya poquito a poquito nos fuimos metiendo en la cordillera para hacer este cruce cordillerano, valga la redundancia, que iba a ser el primer gran hito de este viaje. Ahora pasamos por sobre el área donde se ubican las ciudades de San Felipe y Los Andes y posteriormente iniciamos el cruce cordillerano. Desde nuestro lado de la ventana no apreciamos el monte Aconcagua, pero sí el Cerro Mercedario, que presenta una altitud máxima de 6.720 metros. Esta montaña es la cuarta más alta de América y se ubica ya en Argentina, específicamente en la provincia de San Juan. La vista del monte Aconcagua en esta ocasión quedó reservada para los pasajeros ubicados al otro lado del avión, aunque nosotros pudimos disfrutar de su vista en el vuelo de vuelta. Cruzando hacia Argentina, la primera ciudad que apreciamos es San Juan. Ubicada en el oeste del país, en el valle de Tulum y a unos 650 metros de altitud, esta ciudad cuenta con una población cercana al 500.000 de habitantes en su área metropolitana, lo que la convierte en uno de los centros urbanos más importantes de la región de Cuyo. San Juan se encuentra rodeada por paisajes áridos y montañosos característicos de esta zona de Argentina y destaca por su trazado urbano moderno, resultado de la reconstrucción que siguió al devastador terremoto de 1944. Luego de poco más de 2 horas de vuelo, nos trajeron la primera comida, el almuerzo. Pero ojo que en mi caso yo pagué tarifa sin alimentación. En Level ustedes pueden ahorrar bastante y el pasaje es bastante económico. En mi caso costó 345.000 pesos de ida, pero no incluye comida. Quien sí pagó la tarifa completa fue mi hermano y les puedo comentar que el almuerzo de Level es bastante bueno. Entonces tengan en consideración que con Level ustedes pueden ahorrar bastante dinero, aunque eso sí puede que la tarifa no incluya alimentación. Bueno, ahora estoy en el baño del avión. Es un baño bastante adecuado, creo yo. Tiene un buen tamaño. Acá está el inodoro. Por acá hay un colador. Y acá el lavamanos, jabón, papel y el basurero para los papeles, para los desechos. Y acá hay un espejo. Ahí estoy yo. Y este es el baño que tiene este avión. El avión en total tiene 4 baños. Los pasajeros que están en asiento premium tienen un 5.º baño que es exclusivo para ellos. Y bueno, ya estamos volando por sobre Brasil. Estamos cerca de lo que es Chapecó y Concordia. Y algo interesante es que en el avión comenzaron ya a bajar las luces. Entonces está mucho más apagado, digamos. En Barcelona son más de las 6 y 7 de la tarde, lo que hace cierto sentido ya que comienzan a climatizar en parte el avión para simular el horario que hay en Barcelona a esta hora, y así es como se ve el avión. Les recordamos que hemos extendido la señal de cinturones porque sobrevolamos un área de ligeras turbulencias. Por favor, regresa a tu asiento y abróchate el cinturón de seguridad hasta que la señal se apague. El uso de los baños no está permitido, gracias. Comenzaron a avanzar las horas de viaje. Después de 6 horas comenzó a anochecer. El avión hizo un desvío con respecto a la ruta original que pasaba más cerca de Fortaleza y de San Luis, principalmente por mal clima, según nos comentó el capitán de vuelo. El avión se fue por la costa atlántica de Brasil. Ahora vemos el interior de la cabina del avión. Algunas personas aprovecharon de disfrutar de contenido multimedia, otras de leer, otros como yo aprovechamos de caminar un poco
y les tengo que ser muy sincero, la verdad es que pasa la cuenta estar tantas horas sentado y en verdad los asientos del Level no son muy cómodos que digamos. Ahora, algo positivo es que me dieron estas galletitas saladas que no estaban incluidas en la tarifa, creo que no, y también me dieron un poquito de agua. Después de eso pasaron varias horas y ya por acá anocheció y bueno, la verdad es que a mí ya me dio un poco de sueño. Traté de dormir un poco, creo que dormí como 1 hora y algo, pero la verdad es que dormí poco y nada. Es un vuelo diurno, entonces pasa un poquito la cuenta realmente. Un viaje de más de 13 horas de duración de día, así que eso tómelo en consideración porque el viaje se siente un poquito pesado. Algo que me parece muy interesante es que lo que vemos por la ventana del avión es una ciudad de Mauritania, que es un país ubicado en África, al sur de Marruecos. Y se me hace muy curioso grabar por acá, la verdad es que nunca pensé que alguna vez iba a estar grabando por África. Y miren qué interesante que ese desierto que se ve en la parte inferior de la pantalla es el desierto del Sahara. Por acá comenzaron a servir la segunda ronda de comidas que correspondió a una especie de desayuno que se ve ahí en la pantalla. Por favor, chequen que tienen bien abrochados los cinturones. El uso de los baños ahora no está permitido, gracias. Y mientras servían la segunda ronda de alimentación, comenzamos a experimentar turbulencias, así como se veía ahí en la pantalla. Realmente el avión se movió bastante, así que fue un momento muy preocupante del vuelo. Y miren que por acá ya estábamos cerca del área de Marrakech, en Marruecos. Y miren lo interesante, es que las turbulencias se debían justamente a una tormenta. Y ahí se ve en la pantalla la tormenta eléctrica que había a la distancia. Así que sí, el avión cruzó por un área bastante, yo diría, complicada, la verdad. Lo que vemos ahora en la pantalla ya es parte del sur de España. Son las primeras ciudades, llegando ya casi a nuestro primer destino, a Barcelona. Aunque yo la verdad es que lo veo ahora a la distancia como un viaje cortito, pero realmente después de casi 14 horas de vuelo, la verdad es que el viaje se siente bastante pesado. Tomen en consideración que por acá, cerca de España, ya eran como las 5:30 de la mañana, pero en Chile era la 1:30 de la mañana y a esa hora uno ya se muere de sueño. Entonces yo les puedo comentar que un viaje a España con este horario realmente es muy maltratador. Clear skies and the temperature declines and the breeze is expecting maximum 16 We have for the crew, thank you very much for flying with us and we wish you have a very pleasant stay in Barcelona and a very... Lo que se ve ahí en la distancia es el aeropuerto de Barcelona y me gustaría hacerles una consulta a ustedes. ¿Qué les parece esta ruta Santiago-Barcelona? ¿Les parece un poco extensa? ¿Estará bien de tiempo? Son poco más de 13 horas y media. En este caso 14 horas de viaje por el retraso. Esta etapa del vuelo ya corresponde al aterrizaje en Barcelona. Yo por acá prefiero hablar un poquito realmente porque no sé por qué razón Level coloca música cuando vas a aterrizar. Así que por si acaso prefiero comentarles un poco mejor sobre el aterrizaje. La verdad es que fue bastante tranquilo, tal como se ve ahí en la imagen. Y ya con esto estábamos llegando a Barcelona. La primera parada de este vuelo que nos iba a llevar hacia la ciudad de Roma, así que acá en Barcelona hacíamos solamente una escala de 1 hora y media, pero ojo que llegamos atrasados por el desvío que les comentaba anteriormente. Llegamos a Barcelona prácticamente a las 6 de la mañana y teníamos que haber llegado a las 5:30. Entonces por acá con mi hermano estábamos un poco preocupados porque realmente no sabíamos si íbamos a alcanzar a tomar el siguiente vuelo que salía de Barcelona a las 7 de la mañana, así que nos quedaba súper poco tiempo para hacer todo el trámite de migración. Descendimos del avión, lo hicimos por una escalera, parece que no había mangas disponibles para el avión, así que acá hicimos el desembarque. Este es el avión en que llegamos a Barcelona y acá nos vinieron a buscar con un par de buses con los que nos llevaron entonces al aeropuerto a hacer el trámite de migración.
Vale, ya estamos en Barcelona, acabamos de llegar, bajamos con escalera, nos transportamos con un bus y ahora vamos a hacer el vuelo de conexión. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va porque tenemos muy poco tiempo. Vale, acá hacemos la conexión. Vale, acabamos de pasar por la conexión y ahora vamos a buscar nuestro vuelo a la puerta A20. Pero este vuelo tiene una pinta de que lo vamos a perder porque ya estamos en la última llamada. Entonces puede que no alcancemos. Igualmente estamos caminando, entre caminando y corriendo, y vamos a buscar la puerta de nuestro vuelo a Roma. Y este es el aeropuerto de Barcelona. Tenemos que bajar, embarque acá con bus, nos dijeron. Hay que descender y vamos entonces a embarcarnos en este vuelo a Roma. Y ahora estamos volando con la empresa Vueling y tenemos que tomar bus. Oye, perdona. Padre, os pago un hotel, ya un hotel. Ya eres tú, que tengo un concierto, yo me voy ya. Vamos ahora a tomar este avión, un Airbus A320, que nos va a llevar a Roma y donde vamos a finalizar este vuelo que ya suma más de 15 horas. Welcome on board. We are now getting ready for takeoff. Buenos días, señores y señores pasajeros. Les habla el comandante. Mi nombre es Luis Aipurua. Bienvenidos a bordo en nombre de Vueling y tota la tripulación. Geu les sortides d'emergència i seguiu les normes relatives a dispositius electrònics. Moltes gràcies per la vostra atenció i gaudiu del vol. Vale, han pasado bastante información de seguridad acerca del vuelo en inglés, español y catalán, y también han pasado un poco de información acerca de publicidad principalmente que se ofrece acá en el vuelo. Bueno, este es el asiento, es el 31C. Estoy hablando en el último asiento del avión. Acá hay una información de seguridad acerca del avión y una bolsita en caso de que uno tenga náuseas. Bien interesante. Este es el asiento, es una mesa desplegable bastante sencilla. Y acá hay un código para Wi-Fi y un código, creo que es para ver algún tipo de menú, ya que se ofrecen alimentos en el vuelo, pero son de pago. Y han bajado un poco las luces, ya que comenzamos ya con lo que es el rodaje en pista y posteriormente con el vuelo en sí mismo. Por favor, mantengan sus cinturones de seguridad abrochados mientras estén sentados y tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores. Cuando la señal de cinturones se apague, podrán utilizar los dispositivos electrónicos de mayor tamaño. Please keep your seatbelt fastened while seated. Also take care when opening the overhead lockers. When the seatbelt sign is switched off, you may use larger electronic devices. La mesita plegada, el cinturón de seguridad abrochado y la ventanilla abierta. Recuerden que en caso de evacuación no deben llevarse el equipaje de mano. Revisen la tarjeta de seguridad que se encuentra en el bolsillo del asiento delantero. Gracias. Y finalmente llegamos a Roma, las
9:10 de la mañana, si no me estoy equivocando. Y bueno, es que ya estoy muerto de sueño. La verdad es que ya a esta hora ya la situación se puso un poco crítica. Tengo mucho sueño. Me voy a tomar un café seguramente. Pero lo bueno es que ya estamos en Roma Fiumicino. Hemos llegado. Ahora vamos a hacer la migración. Posteriormente a buscar la maleta. Y ya hemos llegado. Invita i passeggeri a non abbandonare o lasciare incustoditi i propri bagagli. Airport di Roma informs all passengers not to leave their luggage E aquí, Roma Fiumicino. Y esto está súper interesante, que dentro del aeropuerto hay obras de arte, una ópera de arte. En este caso es una obra de Ostia Antica, proveniente de Ostia Antica, que está acá a un costado de Roma. Miren qué interesante el aeropuerto, con obras de arte reales, originales. Y no es la única, sino que hay varias más que están acá ubicadas una detrás de otra. Bueno, ya tenemos las maletas. Ahí está la maleta que teníamos que ir a recuperar. Y ya llegamos. Estamos en Roma. Vamos ahora a la salida y vamos ahora a ir a tomar un tren. Así que con esto entonces hemos llegado a Roma. Bienvenidos a Roma, a Italia. Bueno, muchachos, finalmente ya tenemos acá nuestras maletas, que ya las hemos recuperado. Y ya estamos en Roma, estamos en el aeropuerto, en Fiumicino. Y desde acá voy a finalizar con este video, que continuará en el siguiente capítulo, vamos a llamarlo así, con el abordaje del tren que nos va a llevar hacia Roma misma. Entonces con esto dejamos por acá este video. Que estén muy bien y nos veremos en el siguiente. Se viaggi con un biglietto digitale regionale, questo si valida automaticamente all'orario di partenza programmato. Ricordiamo che il biglietto digitale è modificabile entro l'orario di partenza programmato del treno acquistato. Scegli il biglietto digitale anche con La Basílica de San Pablo, impresionante. Ese es el portón, el frontis de oro, frontis dorado. Los jardines de la Basílica Mayor de San Pablo fuori le mura. El altar papal. Y hay un mosaico bizantino. Impresionante. Fantastica anche questa, vero? E qui dentro quel palazzo là